Bienvenidos a este análisis metodológico sobre la evolución de la investigación social. A través de las lecturas seleccionadas, nos adentramos en un campo de estudio que ha transformado la manera en que entendemos la presencia y el campo en las ciencias sociales, la etnografía digital. Los textos nos invitan a reflexionar sobre cómo la etnografía, una disciplina tradicionalmente arraigada en la inmersión física y el estar ahí de autores clásicos como Malinowski, ha tenido que adaptarse a una realidad donde las interacciones humanas están mediadas por pantallas. Partiendo del precedente histórico de Ruth Benedict y su etnografía a distancia, durante la Segunda Guerra Mundial exploraremos cómo esa capacidad de interpretar culturas sin pisar el territorio físico sentó las bases para investigar los entornos virtuales de hoy. Este recorrido no solo abarca la adaptación de técnicas, como pasar del diario de campo a la bitácora digital, o de la entrevista cara a cara al chat, sino que también cuestiona y redefine conceptos fundamentales como el espacio, el tiempo y la comunidad en el contexto de la cibercultura y la educación superior. A continuación, se presenta la contextualización de la etnografía tradicional y sus principios fundamentales. Contextualización de la etnografía tradicional. La etnografía tradicional se consolidó como una metodología clave para disciplinas como la antropología, la psicología y la educación, diseñada para explorar escenarios sociales complejos. Históricamente, un hito fundacional fue el trabajo de Bronislaw Malinowski, quien transformó la disciplina al postular que la etnografía debía implicar un trabajo inmersivo. Antes de este enfoque, existía una práctica basada en metalenguajes, construidos sobre relatos de terceros, comerciantes o funcionarios. Pero Malinowski estableció el trabajo de campo como una técnica sistemática de recolección de información directa. Este enfoque clásico enfrentó diversas crisis a lo largo del tiempo, de objeto, de método y de representación, lo que llevó a la disciplina a cuestionar la supuesta objetividad y a reconocer que en cada postura teórica existe una posición cultural. Principios fundamentales. Según los textos analizados, la etnografía tradicional se rige por los siguientes principios rectores: inmersión y trabajo de campo. La forma idónea de estudiar las culturas es desde dentro, situándose donde las personas habitan y compartiendo con quienes forman parte de esa cultura. Implica una interacción directa y prolongada con los sujetos estudiados. Observación participante. El investigador no es un ente pasivo, debe involucrarse para comprender los pensamientos, emociones y conductas del grupo. Perspectiva émica. Visión del sujeto. Es fundamental recuperar el punto de vista de los miembros del sistema cultural analizado, la visión del otro. La adecuación descriptiva depende de la interpretación que el informante hace de los acontecimientos, no solo de la ocurrencia de los mismos. Contextualización. Se debe considerar cada cultura dentro de su ambiente natural. El contexto es clave para entender las prácticas humanas. Enfoque interpretativo y simbólico. Siguiendo a Clifford Geertz, la cultura se entiende como una urdimbre de significaciones. Por tanto,
La etnografía no es una ciencia experimental en busca de leyes universales, sino una ciencia interpretativa en busca de significados. Esto implica la descripción densa que busca interpretar el sistema de relaciones sociales y los significados profundos detrás de las acciones, como en el ejemplo de la pelea de gallos como un juego profundo. Holismo. Aunque existen desacuerdos sobre su definición exacta, la etnografía tradicional tiende hacia el análisis holístico de las sociedades o en el registro detallado de los patrones de interacción social. Nota sobre la flexibilidad del método. Aunque el modelo de Malinowski exigía la presencia física, estar ahí, autores clásicos como Ruth Benedict demostraron que la etnografía podía adaptarse ante la imposibilidad de estar físicamente en Japón durante la guerra. Benedict realizó etnografía a distancia, utilizando fuentes indirectas, novelas, películas, entrevistas a inmigrantes, para reconstruir patrones culturales, validando que el objetivo final es la comprensión profunda, incluso si las condiciones de campo varían. La evolución de la etnografía hacia enfoques digitales y virtuales se puede trazar a través de los siguientes hitos y transformaciones conceptuales. 1. Antecedentes históricos, la etnografía a distancia. Aunque la etnografía digital es un fenómeno contemporáneo, tiene raíces metodológicas en la etnografía a distancia de Ruth Benedict durante la Segunda Guerra Mundial. Al no poder estar físicamente en Japón, Benedict utilizó fuentes indirectas, libros, películas, entrevistas a inmigrantes, para reconstruir patrones culturales. Este enfoque fue pionero al demostrar que es posible estudiar una cultura sin una inmersión física directa en el territorio geográfico, validando la interpretación de acciones y símbolos a distancia. Estas aportaciones inspiraron las estrategias actuales para investigar entornos en línea, donde el investigador mantiene una distancia física mediada por pantallas. 2. La redefinición del campo etnográfico. La evolución hacia lo digital implicó una reconceptualización profunda del escenario de estudio. Deslocalización. El campo deja de ser un lugar físico fijo o delimitado geográficamente para convertirse en una construcción que emerge de las prácticas y relaciones en línea. De lugares a flujos. La etnografía ya no transita necesariamente por calles o cuerpos físicos, sino que investiga trayectorias, vínculos y líneas de flujo de información. Tiempo y espacio. Se redefinen las coordenadas espaciotemporales. El espacio se vuelve relacional y el tiempo asincrónico, por lo que la presencialidad física ya no es un requisito indispensable para que las interacciones sean significativas. 3. Adaptación metodológica y nuevas técnicas. La etnografía digital no descarta el método tradicional, sino que lo adapta a las peculiaridades del ciberespacio. Internet como cultura y artefacto. Siguiendo a Christine Hine, la evolución metodológica implica ver Internet no solo como una herramienta, sino como una cultura en sí misma y un artefacto cultural. Nuevas herramientas. Las técnicas tradicionales se transforman. La observación participante se convierte en navegación web y observación online. El diario de campo evoluciona a bitácoras digitales o blogs, y las entrevistas se realizan mediante chats, foros o videoconferencias. Cibercultura.
El investigador debe socializarse en la cibercultura para descodificar nuevos textos simbólicos, como los iconos, el hipertexto y el material audiovisual que poseen una alta carga de información cultural. 4. Diversidad terminológica y enfoques híbridos. La evolución de esta disciplina ha generado múltiples nomenclaturas y enfoques que reflejan la falta de una definición homogénea. Terminología. Se utilizan términos como etnografía digital, etnografía virtual, etnografía en línea, netnografía, ciberetnografía, para referirse a procesos similares de investigación mediada por tecnología. Tendencia híbrida, multisituada. Una evolución reciente destaca la importancia de enfoques híbridos o multisituados. Estos no se limitan a lo virtual, sino que combinan interacciones en línea y presenciales, offline, para comprender cómo los ambientes digitales influyen en la vida cotidiana y viceversa. Comunidades virtuales. Se pasó de ser la virtualidad como un empobrecimiento de la comunicación a reconocer la existencia de comunidades virtuales legítimas, basadas en intereses compartidos y agregaciones culturales. Las características distintivas de la etnografía digital se pueden agrupar en las siguientes dimensiones fundamentales. Número 1. Reconceptualización del campo y del espacio-tiempo. Deslocalización del campo. El campo de estudio deja de ser un lugar físico, fijo o delimitado previamente. En lugar de estudiar calles o emplazamientos físicos, la etnografía digital investiga trayectorias, vínculos y líneas de flujo, espacio relacional y performativo. El espacio no se ignora, sino que se reconceptualiza, se vuelve una construcción que emerge de las prácticas de las personas, convirtiéndose en un entorno relacional. Asincronía y no presencialidad. El tiempo en estos entornos se torna asincrónico. A diferencia de la etnografía tradicional, las interacciones no requieren necesariamente la presencia física, cuerpo a cuerpo, para ser significativas. 2. Adaptación metodológica y técnica. Inmersión tecnológica. Implica la inmersión del investigador en entornos digitales o en línea para observar, participar y analizar interacciones sociales. Instrumentación de las TIC. Internet y la World Wide Web se convierten en instrumentos técnicos para la recolección de datos como la presentación de resultados. Transformación de técnicas tradicionales. Las técnicas clásicas se adaptan al entorno virtual. La observación participante se convierte en observación online o navegación. El diario de campo evoluciona hacia formatos digitales como la bitácora o el blog. Las entrevistas se realizan mediante chats, audioconferencias o foros. 3. Naturaleza híbrida y multisituada. Enfoque multisituado. La etnografía digital es más profunda cuando cruza el análisis de interacciones presenciales, offline, con las digitales, online, entendiendo que ambos mundos están conectados. Hibridez. Se valida como una estrategia híbrida que combina la experiencia en línea con la presencialidad, reconociendo que los espacios digitales influyen en la vida cotidiana y viceversa. Internet como cultura y artefacto. Se aborda Internet en dos dimensiones simultáneas, como una cultura en sí misma, lugar de producción de sentido, y como un artefacto cultural, el producto. 4. Textualidad y simbología digital. Hipertextualidad, no linealidad. Se enfrenta a estructuras de información no lineales, multiestabilizadas y redes multidimensionales de signos. Diversidad de soportes. El análisis no se limita al texto escrito, integra la iconografía, iconos, emoticónos, la imagen estática y el video como textos simbólicos, cargados de información cultural que deben ser descodificados. Cibercultura.
requiere que el investigador se socialice en la cibercultura para entender los códigos, lenguajes y representaciones ideológicas propias de la red. A continuación, se presenta una comparación conceptual entre la etnografía tradicional y la etnografía digital. Concepción del campo y el espacio. En la etnografía tradicional se fundamenta en la idea de estar allí físicamente. El campo es entendido clásicamente como un lugar físico, geográfico y acotable. Por ejemplo, emplazamientos físicos, calles, cuerpos, etc., donde habitan personas. Requiere el desplazamiento del investigador hacia el lugar de la cultura estudiada. Etnografía digital. El campo no es un lugar fijo o previamente delimitado, sino una construcción que emerge de las prácticas de las personas en contextos digitales. Se reconceptualiza el espacio como un entorno relacional y performativo. En lugar de estudiar lugares físicos, se aboca a investigar trayectorias, vínculos y líneas de flujo, ya que la tecnología ha abolido el concepto tradicional de distancia física. Tiempo y presenciabilidad. Etnografía tradicional implica una interacción directa, sincrónica y prolongada con los sujetos estudiados en su entorno natural. Se basa en la observación participante que requiere la presencia física, o sea, cuerpo a cuerpo del investigador. En la etnografía digital, el tiempo se torna asincrónico, permitiendo interacciones que no suceden simultáneamente. La interacción no requiere necesariamente la presencia física para ser considerada significativa. La relación entre el investigador y el fenómeno está mediada por una pantalla o conexión a internet, estableciendo una distancia física similar a la que enfrentó Ruth Benedict en su etnografía a distancia, pero conceptualizada por la medición tecnológica. Objeto de estudio y enfoque. Etnografía tradicional. Se enfoca en el análisis holístico de sociedades, el registro del conocimiento cultural o la investigación detallada de patrones de interacción social en un contexto físico. Considera la cultura dentro de su ambiente natural y físico. En cambio, en la etnografía digital se considera Internet en dos dimensiones simultáneas, como cultura, es decir, un contexto donde se producen significados, o como un artefacto cultural, refiriéndose a un producto o herramienta. Se centra en explorar la dinámica colectiva, las prácticas y las interacciones que acontecen en los entornos digitales. A menudo adopta un enfoque híbrido o multisituado, entendiendo que lo digital y lo presencial están conectados y se influyen mutuamente, en lugar de verse como mundos separados. Continuidad epistemológica. A pesar de las diferencias, los textos destacan que la esencia no cambia radicalmente. Tienen un propósito común, ya que ambas buscan describir y analizar el sustrato cultural de las construcciones sociales. Ese objetivo permanece inalterado al trasladarse al ciberespacio. Validez metodológica. La etnografía digital no busca ignorar el espacio y el tiempo, sino adaptarlos. Al igual que la etnografía tradicional, es una ciencia interpretativa en busca de significaciones y no solo de leyes experimentales. Adaptación. La etnografía digital se entiende como una evolución necesaria y válida de la técnica tradicional para abordar las interacciones humanas en el mundo contemporáneo. El diseño metodológico de una investigación etnográfica digital implica una adaptación sistémica de los métodos tradicionales a las peculiaridades del ciberespacio. Este diseño se estructura en torno a la redefinición del campo, la adaptación de técnicas y la categorización del análisis. Enfoque y estrategia general. El diseño metodológico suele adaptar un carácter híbrido o multisituado, es decir, una estrategia multisituada donde se combina la experiencia etnográfica presencial, es decir, offline, con la copresencia digital en plataformas, entendiendo que ambos mundos están conectados. También resalta la hibridez. Esto quiere decir que no se limita a lo virtual, alterna la presencialidad con las interacciones en línea,
para lograr una mayor profundidad informativa. Naturaleza del campo. El diseño no delimita un lugar geográfico fijo, sino que sigue trayectorias, vínculos, líneas de flujo y prácticas que emergen en contextos digitales. Adaptación de técnicas de recolección de información. Un componente central del diseño es la traducción de las técnicas etnográficas a los formatos digitales. Según la propuesta metodológica detallada en los textos, esta adaptación se estructura de la siguiente manera. Como se puede apreciar en el cuadro, una técnica tradicional que puede ser la observación participante, adaptada al ambiente digital, es una observación participante online, navegación. Y una aplicación práctica puede ser la inmersión en sus redes sociales, seguimiento de perfiles y foros para observar la clase de interacciones. La técnica tradicional del diario de campo, su adaptación digital se convierte en la bitácora digital o el blog, que es una escritura en línea que puede tener una dimensión privada como reflexiva y una pública que puede ser colaborativa. Las entrevistas que tradicionalmente se hacen individualmente, adaptadas a un ambiente digital, puede ser un chat o una audioconferencia, que son interacciones sincrónicas o asincrónicas mediadas por el texto y la voz. En cambio, cuando hablamos de entrevistas colectivas o paneles, se puede adaptar a foros y grupos de discusión, que son espacios para el debate y la opinión grupal sobre las categorías de análisis. Y las encuestas se convierten en encuestas digitales, formularios en línea abiertos a la población objeto de estudio. Instrumentos y soportes. El diseño debe contemplar la diversidad de soportes que constituyen el texto cultural en Internet. ¿A qué nos referimos? Hablamos de la textualidad y multimedialidad. El investigador debe analizar no solo el texto escrito, sino también la imagen estática o en movimiento, el video, la iconografía, y considerarlos como fuentes directas de información cultural. También hablamos del hipertexto. Se debe diseñar una estrategia para abordar la estructura no lineal de la información, donde los enlaces y la navegación forman parte del discurso. La infraestructura digital. El diseño puede requerir la creación de una página web o una plataforma específica, donde se centralicen las encuestas, foros y bitácoras de la investigación. Categorías de análisis. El diseño metodológico debe establecer dimensiones claras para interpretar la información. Un modelo propuesto en los textos sugiere triangular 3 dimensiones interrelacionadas. La primera es el mito o el discurso. Análisis de las narrativas y representaciones. Por ejemplo, la naturaleza de los ambientes digitales, el impacto educativo, etc. Otra dimensión es el rito o práctica, observación de las interrelaciones, producción de herramientas y la navegación, también conocido como el quehacer en la red. Y la tercera dimensión es el territorio o el escenario, que consiste en el análisis del espacio como lugar de encuentro, aprendizaje y socialización. Población y muestra. La selección de la población se realiza identificando a los actores que interactúan en la comunidad educativa o digital, ejemplo, estudiantes, docentes, administrativos, etc. Las muestras para instrumentos como encuestas pueden ser aleatorias, abiertas a la participación total de la población del grupo digital seleccionado. La técnica de recolección de información en entornos digitales se caracteriza por la adaptación o actualización de las herramientas etnográficas tradicionales a los nuevos formatos tecnológicos digitales. Observación de los participantes en línea y la navegación. Esta técnica clásica se transforma en el entorno digital para permitir la inmersión del investigador en el ciberespacio. Debe de existir una adaptación. Se redefine como observar al participante online y se utiliza como navegación web. Consiste en monitorear el comportamiento del objeto de estudio en la web. La aplicación implica sumergirse en entornos digitales como redes sociales o comunidades virtuales para observar, participar y analizar las interacciones sociales que ahí se acontecen. Por ejemplo, seguir rastros en WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram o monitorear la actividad en secciones de comentarios. Diario de campo digital o bitácora. El registro de datos evoluciona
desde el cuaderno físico hacia los formatos digitales o de escritura en línea. Adaptación. El diario de campo se adapta al formato digital y se utiliza como bitácora. Dimensiones. Puede tener una dimensión privada y una dimensión pública o colaborativa para consignar experiencias y vivencias, capturando así la visión del investigador. Un ejemplo puede ser el uso de diarios de energía a través de WhatsApp, donde los participantes envían notas de voz, imágenes y videos. Entrevistas mediadas por tecnología. Las conversaciones con los informantes se trasladan a canales sincrónicos y asincrónicos, mediados por dispositivos. Entrevistas individuales. Se adaptan utilizando herramientas como la audioconferencia o el chat. El uso de plataformas como Zoom o Meet permite no solo captar respuestas verbales, sino también observar el entorno, gestos y tono de voz del informante. Entrevistas colectivas. Las dinámicas locales, como los paneles o conversatorios, se transforman en foros y grupos de discusión virtual. Encuestas digitales. Es una técnica tradicional que se actualiza directamente al sistema global. Se diseñan formularios en línea, institucionales e individuales, que pueden ser respondidos por la población en objeto de estudio de manera abierta o aleatoria. Análisis de textualidad y simbología digital. Dado que el soporte básico del Internet es el texto, la imagen y el hipertexto, la recolección de información implica decodificar estos elementos como textos culturales. Iconografía multimedia. El investigador debe recolectar y analizar iconos, emoticones, imágenes estáticas y videos, ya que son símbolos cargados de representaciones ideológicas y culturales. Hipertexto. Se analiza la estructura no lineal de la información y los enlaces como parte del discurso. Archivos digitales. Se utilizan las plataformas como archivos para extraer datos, capturas de pantalla, publicaciones antiguas, etc. y provocar reflexión. Resúmenes corporativos de técnicas. La siguiente tabla sintetiza la transformación de las técnicas tradicionales a las digitales, según la propia propuesta metodológica revisada. La observación del participante se transforma en la observación del participante online o navegación en la web. El diario de campo se transforma en la bitácora o escritura online. Los conversatorios y paneles en grupos de discusión y foros. Las entrevistas colectivas en audioconferencias. Las entrevistas individuales en audioconferencias o chat. Y las encuestas en formularios digitales. El rol del investigador en la etnografía digital se define por una adaptación profunda de su postura frente al grupo de estudio, caracterizada por la inmersión tecnológica, la flexibilidad metodológica y la necesidad de alfabetización cultural digital. Como punto número 1 tenemos la inmersión participativa activa. Inmersión en el entorno. El investigador debe sumergirse en los entornos digitales o en línea para observar, participar y analizar las interacciones que allí acontecen. Observación no pasiva. Lejos de ser un observador distante, el investigador asume un papel activo ante la velocidad de los cambios en el entorno digital. No puede permanecer inadvertido y en ocasiones puede tomar un rol militante o activo frente a las transformaciones culturales que observa. Interacción mediada. Mantiene una relación con el fenómeno mediada por una pantalla o conexión a Internet, lo que implica gestionar una distancia física similar a la etnografía a distancia clásica, pero reconceptualizada por la tecnología. Como punto número 2 tenemos la socialización y decodificación cultural. A eso también lo llamamos alfabetización digital. Socialización en la cibercultura. Es imperativo que el investigador se socialice en la cibercultura para poder entender y descodificar los textos simbólicos propios de la red. Lectura de nuevos códigos. El investigador debe aprender a interpretar imágenes estáticas o movimiento. Debe aprender también a interpretar videos e iconografía, ya que estos elementos poseen una alta carga de información cultural e ideología en la web. También debe tener conocimiento de valores, debe identificar y conocer los valores centrales del ciberespacio, como el individualismo, la iniciativa y la igualdad de oportunidades.
para comprender las representaciones ideológicas del entorno. Como punto número 4, es un posicionamiento híbrido, multisituado. Navegación entre mundos. El rol del investigador no se limita a lo digital. A menudo debe deambular por lugares presenciales y virtuales para entender cómo se interconectan los discursos y prácticas de lo digital con lo físico. El investigador también debe tener el cruce de fronteras en enfoques multisituados. El investigador combina la experiencia etnográfica presencial con la copresencia digital para lograr una mayor profundidad informativa. Como punto número 5, el investigador debe tener gestión del acceso. En algunos casos, el investigador debe gestionar su entrada al campo, presentándose a través de moderadores para obtener la autorización o interactuando de manera transparente. El investigador también debe tener anonimato contra su visibilidad. Dependiendo del estudio, el investigador puede formar parte de grupos de manera anónima o crear perfiles ficticios para poder interactuar dentro de la comunidad. Las estrategias de análisis de la información en la investigación etnográfica digital se estructuran en torno a la interpretación de símbolos, la categorización multidimensional y el uso de herramientas semióticas y estadísticas. A continuación se detallan las principales estrategias identificadas. Categorización y dimensionamiento. Triangulación de categorías. Modelo triático. Se propone un triángulo de análisis sistemático compuesto por 3 dimensiones interrelacionadas. El mito o discurso. Análisis de las narrativas y representaciones. Eso es lo que se dice. Rito práctica. Análisis de las interacciones, acción y el hacer cotidiano. Esto es todo lo que se hace. Territorio, escenario. Análisis de los contextos físicos o simbióticos ciberespaciales, donde ocurren las interacciones. Enfoque operativos. Dentro de estas dimensiones se aplican enfoques específicos, como el filosófico, pedagógico y el tecnológico comunicativo, para poder profundizar en variables concretas. Matrices de resultados. Se utiliza la creación de matrices para resumir hallazgos clave, sistematizar la información básica de estudios, autoría, año, diseño y cruzar datos. Análisis simbólico, semiótico y discursivo. Dada la naturaleza textual y visual del Internet, el análisis se centra en descifrar significados más allá del contenido literal. Antropología simbólica y discursos. Esto se basa en la interpretación de los discursos en 2 sentidos. La interpretación del investigador, basada en observación participante, y la interpretación del investigado, su discurso publicado. Análisis semiótico y de hipertexto. Se aborda la semiosis y el funcionamiento de los signos. Esto implica analizar el texto, el hipertexto, así como enlaces y estructuras no lineales, y los modelos hipermedia como las vías principales de comunicación y producción de sentido. Decodificación de imágenes y video. La imagen, estática o movimiento, y el video se tratan como contextos simbólicos o productos culturales que deben ser descifrados para entender las representaciones ideológicas que los sustentan. Análisis de iconografía. Se presta atención a los iconos y símbolos utilizados en la red, ya que ayudan a unificar la cibercultura y poseen significados compartidos por los usuarios. Técnicas específicas de procesamiento de datos. Se emplean técnicas concretas para manejar los distintos tipos de datos digitales. Análisis cronológico y visual. En estudios de redes sociales como Facebook y demás redes sociales, se recolectan capturas de pantalla para un análisis cronológico de las publicaciones y se utilizan matrices para examinar fotografías. Análisis estadístico cuantitativo. Para las encuestas se realizan análisis de relaciones estadísticas sobre el total de respuestas,
se utilizan indicadores construidos sobre escalas de valoración tipo Likert para medir actitudes, ya sean positivas, normales o negativas, frente a temas específicos. Punto número 4, tenemos la perspectiva interpretativa hermenéutica. El análisis no busca leyes generales, sino horizontes de sentido. Búsqueda de significaciones. Siguiendo a Geertz, el análisis es una ciencia interpretativa en busca de significaciones, intentando comprender la urdimbre de los significados de los sujetos que tienen en su entorno. Visión émica. Se prioriza la interpretación que el informante hace de los acontecimientos y no solo la ocurrencia de los hechos, utilizando espacios como bitácoras abiertas para que los usuarios consignen sus propias vivencias. A continuación, se detallan los alcances, aportaciones y limitaciones de la etnografía digital, con énfasis en su aplicación a la investigación educativa y social. Alcances de la etnografía digital. Los alcances de esta metodología se han expandido para cubrir tanto las dinámicas estrictamente virtuales como las híbridas en contextos educativos y sociales. Como primer punto, el estudio de la educación virtual y comunicaciones y comunidades educativas tiene el alcance de analizar la relación entre el discurso, mito, y las prácticas pedagógicas, rito, en instituciones de educación superior. Permite abarcar a toda comunidad educativa, estudiantes, docentes y administrativos, estudiándolos como sistemas culturales. Siguiente punto, tenemos el análisis de identidad y cultura en línea. Su alcance incluye la exploración de dinámicas relacionadas con la identidad cultural, las interacciones sociales y las desigualdades estructurales en entornos digitales. Permite investigar cómo los sujetos configuran su identidad interactuando con procesos globales y locales. Cobertura híbrida, también llamada multisituada. No se limita a lo que ocurre en la pantalla. Su alcance se extiende a entender cómo los ambientes digitales influyen en la vida y las prácticas culturales presenciales de las personas. Abarca trayectorias y flujos que conectan la online con la offline. Comunidades prácticas y de aprendizaje. Permite analizar comunidades de práctica donde los participantes pasan de la periferia al centro de la comunidad, asumiendo nuevas identidades de aprendizaje. Como siguiente punto tenemos aportes a la investigación. La etnografía digital contribuye con nuevas perspectivas y herramientas para comprender fenómenos que los métodos tradicionales no pueden captar plenamente. Acceso a comunidades dispersas. Aporta la capacidad de acceder a comunidades dispersas geográficamente o agrupadas por intereses en redes sociales, superando las barreras físicas. Decodificación de nuevos lenguajes. Cibercultura. Provee herramientas para interpretar la cibercultura y nuevos códigos comunicativos, como pueden ser la iconografía, el hipertexto, videos, etc. Entendiendo estos elementos como productos culturales cargados de ideología e información. Interpretación de la virtualidad real. Contribuye a desmitificar que lo virtual empobrece la comunicación, permitiendo ver el ciberespacio como un lugar de producción de sentido, socialización y construcción de la cultura, no solo como un medio de transmisión. Flexibilidad metodológica. Aporta una estrategia flexible y accesible para estudiar fenómenos emergentes, validando el uso de técnicas híbridas que combinan la presencialidad con la interacción física. Triangulación sistemática en educación. En el contexto educativo aporta un modelo de análisis que triangula mito, discurso institucional, con rito en la práctica pedagógica y territorio, entornos virtuales o físicos, para entender la cultura institucional. Como punto número 3 tenemos las limitaciones y tensiones. A pesar de su validez, la etnografía digital enfrenta desafíos epistemológicos y prácticos que limitan o condicionan su aplicación, como pueden ser la falta de definición homogénea. Existe tensión conceptual ya que no hay una definición unificada. Algunos la ven como una herramienta para entornos virtuales y otros como un enfoque para analizar la conexión entre lo digital y lo cotidiano.
También puede ser el vacío en la reflexión epistemológica. A menudo se utiliza la estrategia multisituada o híbrida, de manera operativa, sin una relación teórica profunda sobre las implicaciones epistemológicas de mezclar lo físico con lo virtual. Siguiente punto podría ser la existencia de alfabetización digital del investigador. Una limitación práctica es que el investigador debe estar socializado en la cibercultura. Si no conoce los códigos, valores e iconografía del entorno, no puede decodificar las representaciones ideológicas ni los textos simbólicos, como memes, videos, imágenes, etc. Riesgo de pérdida de distancia crítica. La velocidad vertiginosa de los cambios en el entorno digital pueden arrastrar al investigador a tomar un papel activo o militante, perdiendo la perspectiva analítica necesaria. Sesgos geográficos y de fuentes. Existe un predominio de estudios en países desarrollados. Aunque está creciendo en Latinoamérica, además, las revisiones suelen excluir literatura gris o no indexada, tesis, simposios, lo que puede sesgar la comprensión del campo. Como conclusión general, el análisis de los documentos nos permite concluir que la etnografía digital no es simplemente el traslado de herramientas tradicionales a Internet, sino una reconceptualización profunda del método etnográfico. Hemos identificado 3 pilares en esa transformación. La primera, la redefinición del campo. El campo ya no es un lugar geográfico acotado, sino una red de trayectorias y flujos de información, donde el tiempo es asincrónico y el espacio es relacional. 2. La validez de la hibridez. La investigación más robusta suele ser multisituada, combinando la presencialidad con la virtualidad para comprender cómo los entornos digitales influyen en la vida cotidiana y las prácticas educativas. Y tercera conclusión, el nuevo rol del investigador se exige una alfabetización digital crítica. El investigador debe ser capaz de decodificar no solo textos, sino también imágenes, videos e hipervínculos, como productos culturales cargados con ideología. En definitiva, la etnografía digital se consolida como una estrategia válida y necesaria para las ciencias sociales y la educación en Latinoamérica, permitiendo estudiar fenómenos de identidad, aprendizaje y cultura que serían invisibles si nos limitáramos a los métodos estrictamente presenciales. Esperamos que esta estructuración de los textos les sea de gran utilidad para el desarrollo de su actividad. Recuerden que el rigor de este ejercicio reside en fundamentar cada análisis exclusivamente en las lecturas asignadas, aprovechando la riqueza conceptual que éstas ofrecen sobre la transición de lo clásico a lo virtual.